Muy buenas tardes, estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dicen que lo más difícil viene, que no sea tanta materia, voy leyendo cosas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me den? Siempre tengo que preguntar eso. Ahora sí, les pido disculpas por los 3 minutos ya de retraso. Miren, mi puntualidad está, está apurada hoy día, ¿ya? Hola, olvidón, me dicen. Sí, hola. Ya, lo que vamos a hacer hoy día es hablar de herencia. Se viene nuestra clase de herencia, pero les tengo que comunicar una cosa. Aun cuando hoy empieza formalmente nuestras clases de herencia, les tengo que contar una cosa, pues. Nosotros llevamos varias clases viendo herencia. Les necesito preguntar de inmediato, ¿dónde creen ustedes que podemos haber hablado ya de herencia? En más de una clase les tengo que decir. ¿Mm? Eh, Harto. Meiosis, ADN, la primera clase hablamos de ADN, ¿ah? Genética, hemos conversado un poquito del material genético, meiosis, gametogénesis, reproducción, sistema endocrino apuntando a al funcionamiento de las gónadas. ¿Se fijan que está todo conectado? Entonces, si hablamos de herencia, esto de dejar nuestra huella a nivel genético, hemos hablado de un montón de clases de eso, ¿ya? Y todo se conecta. Y una muy buena señal, siempre les digo, cuando uno está estudiando bien, es cuando se nos juntan las materias. Si los tíos del Denver son pesados a veces, pero no están tan equivocados siempre. Cuando ellos arman el programa, aunque ustedes no lo crean, el programa está todo relacionado. ¿Ya? Así que tenemos leyes de la herencia. Lo que vamos a hacer hoy día es hablar de herencia mendeliana, del señor Mendel. Así que ya estamos terminando aquí hablando de herencia, de entender qué es lo que pasó con la distribución genética. Ya tenemos toda nuestra meiosis conversada y archirrecontra hablada. Hablamos de meiosis y después hablamos de la gametogénesis, que es la aplicación de la meiosis. Y tengo una pregunta, ¿qué tiene que ver la meiosis con lo que vamos a ver hoy día con Mendel? Porque efectivamente el caballero de las arvejas, ¿qué tiene las arvejas si las arvejas ni siquiera tienen espermatozoides? Que yo sepa. ¿Ah? El crossover, variabilidad genética, divisiones, variabilidad genética, y sí, hay un punto, la pregunta era bien abierta en realidad, pero hay algo que tiene que ver factores hereditarios y esto de tener que elegir entre dos versiones de un mismo gen, ¿ya? Es la diploidía. ¿Se acuerdan? El impacto o lo que era esto de ser diploide. ¿Qué era un ser diploide? Definición en su cabeza, ¿qué es un ser diploide? Alelos, correcto, empiezan a aparecer un montón de palabras. Recesivo dominante, cuadro de Punnett, empieza a aparecer un montón de cosas. 2N. Cromosomas duplicados, la palabra duplicado es súper sensible para ser utilizada porque no sé si significa si es duplicado, sino que es que los cromosomas andan de a dos, que nuestras células somáticas, que son todas menos los gametos, tienen dos versiones de cada cromosoma y por tanto tienen dos versiones de cada gen. Nosotros vimos eso cuando hablábamos de mitosis y meiosis. La mitosis, ¿se acuerdan que tenía esa misión de duplicar todo y mantener esas dos versiones? Pero la meiosis no. La meiosis tenía la misión de eliminar uno, quedarse solamente con una versión, para que después se llegara a mezclar con la versión de otra persona, para la variabilidad genética. Entonces, la clase que vamos a ver el día de hoy empieza a conversar de cómo un ser es capaz de interactuar o de relacionar esas dos versiones. ¿Ya? Eso es la herencia mendeliana. Diga al tiro si va a haber harta materia. No. Hoy día vamos a ver una materia que en la clase de hoy, pero les voy a avisar en un momento en el cual quiero que su cerebro lo desconecten un poquito y lo vean porque la próxima semana lo vamos a ver. ¿Ya? Dividan la clase en dos. Lo que sí necesito es que afirmemos en la cabeza un pequeño problema. Va a aparecer una lista de conceptos de los cuales ya hemos conversado en su mayoría, que son todos parecidos, pero no son lo mismo. ¿Ya? Así que pongámonos en ese camino. Para terminar un poco el cuento de la semana pasada, ¿en qué quedamos la semana pasada? A ver si alguien se acuerda. ¿Mm? ¿Le gusta su clase? Qué bueno, mis clases, qué bueno. Hay que hacer un glosario, correcto. Genotipo y fenotipo es un tipo de conceptos.
Métodos anticonceptivos y reproducción sexual. Estamos hablando de todo el cuento y todo el camino que hay que hacer para generar estos gametos, pero ya nos juntamos. Se juntaron en un momento maravilloso que se llama coito. No, que en realidad se llama fecundación, pero que el coito ustedes saben que lleva eso. Ya la fecundación es el encuentro entre dos gametos que se genera producto del coito, perdón, y donde tenemos esta restitución de la diploidía. ¿Ya? Me gustaría que normalizáramos la palabra coito porque tiene demasiados sinónimos que no quiero que el chat se nos llene de esa cantidad de sinónimos, ¿ya? Que estoy viendo de inmediato. Así que tenemos esta restitución de la diploidía. Recuerden que tenemos gametos que se generaron que andan con una pura copia de los cromosomas. Entonces se juntaron con el otro y diploide de nuevo, fecundación, maravilloso, todo bonito. Y aquí es donde conversamos un poquito que el espermatozoide tenía que ir preparado para ciertas cosas que no son tan amigables. Primero tenía que sobrevivir. Recuerden que la mayoría de los espermatozoides muere. La inmensa mayoría, 99,9 y un par de 9 para allá, mueren. Solamente uno, de hecho, es capaz de sobrevivir, es capaz de entrar a atravesar la membrana del ovocito, y no solamente la membrana. Recuerden que el ovocito tiene una capa por afuera, que es la zona pelúcida, que tenía ciertas enzimas, perdón, tenía ciertas estructuras que deben ser rotas por las enzimas que ya traen los espermatozoides. En algún momento hablamos de esas enzimas feas que son la hialuronidasa y la neuraminidasa, que están preparadas para romper esa capa externa que tiene el ovocito. Una vez que entra, es el primero que entra, cierra la puerta y hasta aquí nomás hay cambios en la membrana y en la polaridad del ovocito para que no entre nadie más. Ya se restituyó la diploidía, estamos justos y apretados con los cromosomas, no necesitamos más cromosomas. Así que no puede entrar nadie más, ¿ya? Por ejemplo, se despolariza la membrana del ovocito y también ocurre esta reacción cortical que abiertamente que el ovocito se pone a mandar para afuera sustancias capaces de romper abiertamente o destruir a los espermatozoides que quedan dando vueltas. ¿Qué pasa si llegan dos a la vez? Probablemente esto funciona muy bien. Y de hecho, miren, si esto no es casual, si hay reacciones importantes para evitar que esto ocurra. ¿Ya? Luego ocurre la fecundación y recuerden que el ovocito había tenido en su camino a ser ovocito 2 una meiosis súper interrumpida. ¿Se acuerdan cómo era la meiosis de un ovocito? ¿Mm? ¿Cómo era la meiosis de un ovocito? Sabemos que es interrumpida, pero ¿dónde se interrumpe? ¿Voy en modo flash? Sí, pues estamos haciendo el repaso de la clase pasada. Larga, por partes, se detiene en profase 1 y en metafase 2. Perfecto, muchas gracias Newman. Pero, ¿en qué momento se detuvo? Tenemos dos detenciones, la profase 1 y la metafase 2. ¿En qué momento ocurre esa detención? ¿Mm? Son dos detenciones. En la gestación empezaba la meiosis 1 y se interrumpe en profase 1. Y ahí está la primera. En la gestación se interrumpe y esto queda en profase 1. Y después en la pubertad se interrumpe la metafase 2 hasta este punto en el que estamos ahora. Cuando llega el espermatozoide, ahí recién se termina esta meiosis 2. Y consideren esto porque tiene que desprenderse un corpúsculo polar, ¿cierto? Uno que queda ahí dando vuelta. ¿Qué es un corpúsculo polar? Profase 1, desarrollo embrionario, metafase 2 hasta la fecundación. Perfecto. Metafase 2 hasta que... No, ojo, no es hasta que llega la menstruación, es hasta la fecundación. Polocito, las sobras. Un ovocito no funcional, el ovocito que no sirve, el que sale perdiendo. Hay dos divisiones meióticas que producen ovocitos. Perdón, las que van a producir al ovocito son una meiosis 1 y una meiosis 2. En cada una de esas meiosis, por supuesto, hay una división. Hay una célula original que se divide en dos. Pero en la ovogénesis, recuerden que se va conservando solamente una célula. Tengo una ovogonia diploide que se divide en la meiosis 1 y genera 2. Pero hay una que sirve y la otra no sirve. Se degenera, se elimina. Corpúsculo polar. Después de esta que queda, se tiene que volver a dividir
Y estamos en este punto donde se van a volver a dividir y genera un ovocito que va a seguir el camino y el otro se elimina, se desecha. Esos son los corpúsculos polares. Así que con eso estamos con un ser diploide y aquí quedamos. Fecundación. ¿Ya? Cabe señalar que la mujer aporta, o en realidad el ovocito aporta todo, excepto el material genético que trae el espermatozoide. ¿Ya? El espermatozoide es súper patudo porque trae el material genético, se va a meter adentro, entra a la cocina, saluda y se empieza a meter, a acomodar, pero ya el material genético nomás. Todos los organelos que aporta, los va a aportar el ovocito. ¿Ya? Súper importante eso porque hay enfermedades mitocondriales. Recuerden que la mitocondria tiene un ADN, que en este caso solamente depende de la madre. Vamos a hablar un poco de eso la próxima semana. ¿Ya? Esto por favor se los dejo, denle una vuelta, muy importante, aunque no les, imagínense que se arrepienten de dar la prueba de biología o la prueba de ciencia. No la dan o no les interesa y dicen ya me voy a estudiar a otro país, no voy a dar esta prueba. Bueno, llévense esta cuestión. Llévense esto porque les va a servir durante su vida distintos tipos de anticonceptivos. ¿Ya? Un espermatozoide podría penetrar un corpúsculo polar en una célula completamente deshecho. ¿Ya? Estaría súper equivocado si es que llegó al corpúsculo polar y no pasaría absolutamente nada. Ya, entonces, es el hombre el que determina el sexo del bebé correcto. ¿Ya? Vamos a conversar un poquito, vamos a conversar de eso, de cómo se pasa el sexo del bebé. ¿Ya? Listo, hasta aquí quedamos. Gestación. Empezamos otro proceso donde ya nuestra fecundación ocurrió, donde ya tenemos un ser que es diploide, pero es una pura célula. ¿Ya? Es una pura sola célula y empieza a experimentar ciertos cambios. Los primeros cambios que ya vimos es que al entrar el primer espermatozoide, y está buena esta imagen, no me había detenido a mirar que, por ejemplo, tiene el corpúsculo polar ahí en azul. Va entrando el primer espermatozoide, entra, aporta su material genético y de aquí en adelante se cierra la puerta, no entra nadie más. Ya los espermatozoides que quedaron afuera lamentablemente no se quedaron afuera nomás. Y empiezan a haber ciertos cambios. Se lleva a cabo esta segunda división meiótica y los pronúcleos del espermatozoide y el óvulo se unen y fusionan el material genético. Luego empieza esto que se llama gestación. ¿Ya? Así que tenemos gestación donde ya está la fecundación realizada y este bicho tiene que empezar a crecer. Pregunta, ¿qué método de división celular empieza a contar ahora? Hemos visto dos. ¿Dónde sube el PPT? En nuestra puntaje nacional, en nuestra web. Mitosis. La meiosis es solamente para crear los gametos, pero aquí los gametos ya se fusionaron, ya fueron ocupados, y todo lo que viene de aquí para adelante es mitosis. ¿Ya? Y empieza a crecer y a crecer esta cuestión, empieza a adquirir cada vez forma humana, no sin antes, por supuesto, pasar por esta forma monstruosa de un bicho raro, pero cada vez empieza a parecer más a un ser humano. Se empiezan a crecer estos tejidos y las capas de afuera empiezan a secretar una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana. Hormona muy importante porque se empieza solamente a secretar ahora. ¿Ya? Es una característica súper específica de este proceso. En la gestación se comienza a secretar esta hormona. Esta hormona no estaba antes. Entonces, afortunadamente, para mucha gente, esta hormona coriónica humana es la que permite a veces detectar si es que una persona o una mujer en realidad está embarazada o no. ¿Han visto estos exámenes de orina y también hay de sangre, donde dicen, está embarazada? O, qué bueno, está embarazada. En ambos casos, independiente si lo reciben bien o mal, ocurre que lo que se está detectando es si la presencia o no de esta hormona que afortunadamente está ahí porque nos permite detectar el embarazo. ¿Ya? La concentración de estrógeno y progesterona permanece alta durante todo el embarazo. Pregunta, ¿de dónde venía la progesterona? ¿Mm? Parásito, no, yo no le pongo calificativo a este bicho. Cuerpo lúteo. Del ovario, sí, efectivamente, pero el cuerpo lúteo. ¿Y qué era el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo era ese folículo que quedó.
El folículo liberó el ovocito y quedó dando vuelta a esta estructura que se llamó cuerpo lúteo y se dedicó a fabricar progesterona. Hay un tema, que durante todos los meses del ciclo menstrual, ese cuerpo lúteo mantiene la progesterona alta y después se degenera, ¿ya? Pero ¿qué pasa ahora donde la progesterona se tiene que mantener alta durante 9 meses? ¿Ya? Este cuerpo lúteo no va a dar abasto, así que lo que va a hacer es generar este alto nivel de progesterona, se mantiene ahí por supuesto, pero de aquí en adelante, cuando se genere la placenta, que les cuento que es una bolsita, donde vienen envueltas las guaguitas, o donde están por supuesto los fetos también, esa placenta asume ese rol. Dice ya, cuerpo lúteo, muchas gracias por tu aporte con la progesterona, pero ya estamos siendo superados, así que la placenta adquiere también esta característica de glándula endocrina. ¿Ya? Es una bolsita que hace muchas cosas. Comunica el sistema circulatorio tanto de la madre como del feto y así se logra administrar y suministrar los nutrientes, el oxígeno por supuesto, pero también recuerden que la gonadotropina humana también se empieza a liberar de ahí. ¿Ya? Así que la placenta asume el control y secreta grandes cantidades de estas hormonas. Por eso es bueno comerse la placenta. No sé si. No quiero. Me declaro ignorante, ¿ya? En técnicas como esa. Lo que sí, todos los animales lo hacen. ¿Ya? Si alguna vez han visto un parto, no solamente ser humano, sino del animal que sea, no es tan bonito como lo es desde el punto de vista simbólico. Es maravilloso, pero bonito no es. Eso es porque la placenta es un tejido que no es muy bonito. Eso es lo que vemos habitualmente. ¿Ya? ¿Qué pasa con la pastilla del día después? Cuando nosotros tenemos este ser que va a empezar a dividirse y, recuerden, la mitosis es dividirse y a la vez multiplicarse. Resulta que se tiene que implantar en el endometrio que fue la casita que quedó ahí construida para que se guardara y se fuera a dormir un ratito calentito. Así que lo que hace esta pastilla del día después es desprender el endometrio para que esto no ocurra. No se quede esto ahí post fecundación, no se quede ahí en el endometrio, sino que el endometrio se desprenda. ¿Ya? Ojo, súper importante. Mi trabajo no consiste en adoctrinarlos a ustedes desde el punto de vista de sus ideas, con temas que son controversiales, por ejemplo el aborto. Cada uno de ustedes va a tener una idea propia, y espero que la tengan, sobre el aborto, al punto que yo ni siquiera le quiero dar la mía, porque no lo quiero influenciar. Pero lo que sí me encantaría es que cuando ustedes hablen de aborto y y tengan esas discusiones, por favor recurran a esta cuestión, que sepan realmente lo que está pasando. Una vez que ocurre esta fecundación, se empieza a dar este proceso de gestación donde ya vimos que va a asumir más adelante el control hormonal la placenta, pero resulta que lo primero que ocurre es esta división por mitosis. Y vamos a indicar distintas fases. La primera se llama segmentación. La segmentación son básicamente divisiones mitóticas donde el embrión empieza con un mismo tamaño, empieza a darse cuenta que aparecen más células que son exactamente iguales. Aquí es donde aparece esta forma de mórula. Y se puede llamar mórula porque parece una mora. No sé si han visto una mora que es como una pelota que tiene pelotitas chicas. Eso es, ¿ya? Y la mórula es producto de la segmentación. ¿Cuál es la diferencia? Porque van a haber distintas fases. La mórula son producto de la segmentación y son células completamente iguales. Si yo voy a mirar en cualquier lugar de ese embrión, voy a encontrar muchas células, pero todas iguales. ¿Ya? Resulta que después empieza a generarse este blastocisto, ¿ya? Que si bien es bastante simple todavía, ya nos damos cuenta que tiene estructuras dentro. La mórula no tenía estructuras dentro. ¿Ya? Aquí lo que tenemos es esta estructura donde ya es más compleja, empezamos a encontrar algunas zonas que están en el borde, células que empiezan a llenar el borde, un grupo de células que está más en el centro y encontramos esto que se llama blastocele. Ya, blastocele, que es esta zona que está aquí. ¿Alguien ha escuchado la palabra cele en un contexto biológico? Espero que no. No sé si hay alguien nunca. Cele, mucocele, varicocele,
¿Qué es un varicocele, Loida? Ujú. A ver si... No, no, no. Espero que no. El cele es como un espacio vacío, como una burbuja que está ocupando espacio, ¿ya? De hecho, el blastocele eso es un espacio vacío donde hay líquido, por supuesto, pero no hay células. Se los digo porque a veces aparecen algunos, en distintos tejidos aparecen pelotitas. Por ejemplo, el varicocele, el espermatocele, que es una pelotita como una burbuja en los conductos del testículo, ¿ya? Que no tiene nada de malo, pero es una pelotita que básicamente se infló, ¿ya? Eso es un espacio vacío que ya empezamos a encontrar en este blastocisto, que en este caso se llama blastocele. Pero, ¿cuál es la característica general acá? Tenemos un grupo de células, ya estamos hablando entre 64 y varios cientos, está ocurriendo aquí mitosis como loco, pero ya estamos armando una estructura que no es exactamente con puras células iguales nomás. Ya no es la repetición y la repetición, sino que se está empezando a armar algo. Ahí Jorge nos dice que tiene uno, lo ayuda a sentir. Afortunadamente tiene una de las enfermedades con menos problemas de salud que genera, ni siquiera una enfermedad, porque creo que es un defecto anatómico. Ya, así que vamos con este blastocisto, esto se llama blástula, y empezamos con un proceso que ya empieza a complicarse, con la gastrulación, donde ahí ya abiertamente empezamos a reconocer capas germinales, donde ya le podemos seguir la pista a cada una de esas células y sabemos dónde va a terminar. Por ejemplo, si bien todavía no tenemos órganos, no encontramos un pulmón, ya podríamos decir, mira, de esta capa va a salir el pulmón. Ah, porque las células ya no son iguales. Aquí está ocurriendo algo súper importante, que no es solamente la mitosis. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y una palabra clave que tiene que ver con la biología del desarrollo. Y que tiene que ver mucho con la manera en la cual funciona la salud humana, el funcionamiento en general del ser humano, de los mamíferos. Es algo que ustedes les recomiendo que estudien si es que les interesa la investigación en ciencia. Muchas gracias, Carlos, Jael, Loida, Jorge. Diferenciación. Acá hay una pregunta que llega a ser casi filosófica. ¿Por qué diantres células que eran exactamente iguales? De hecho, todas venían de la misma. Si todos vienen de la misma célula, ¿por qué razón y bajo qué patrón empiezan a buscar roles? ¿Ya? Esa cuestión a mí me vuela la cabeza todavía. Yo estoy eligiendo para dónde voy a estudiar y me interesa mucho irme por ese lado. Tengo como 5 lados más, pero me interesa mucho ese para entender por qué razón, si estas cuestiones eran todas iguales, por qué uno dijo, ay, pero yo me voy al endodermo, yo me voy al ectodermo, y una termina siendo una célula cerebral, una célula nerviosa, y la otra después termina siendo una célula hepática. ¿Cómo diantres están puestas esas instrucciones ahí? Porque esto sigue un proceso que es súper ordenado y que hasta el día de hoy no logramos entender. ¿Ya? Eran células completamente iguales que terminan diferenciándose y asumiendo roles. Si es que alguien está sufriendo, espero que no sea el caso, que usted ha sufrido algún proceso, por ejemplo, de neoplásico, cáncer, o que alguna familiar suyo lo esté sufriendo, una manera mucho más poética de verlo, que es muy difícil, por supuesto, asumirlo, es que un cáncer, que lo creo yo, es el proceso de vuelta, es la desdiferenciación. Es cuando, por ejemplo, una célula pulmonar decide volver a estar en blanco. ¿Ya? Es tremendo esa cuestión, ya. Les digo para que lo estudien, a mí me apasiona ese tema, así que voy a salirme de acá para empezar a hablar de la materia. Ya, tenemos entonces, creo que es por el ADN, sí, pues si efectivamente está, pues probablemente el ADN, pero ¿cómo? Porque no están los genes específicos, hay lugares donde nosotros podemos marcar y señalar en las bases nucleótidas específicas cómo sean las órdenes. ¿Me está yendo en la mística? Sí, sí, pero denle una vuelta, por favor, desde el punto de vista biológico. Listo, les dejo un cuadrito que me encantaría que este fuera el acompañamiento en sus discusiones sobre el aborto, ya que no se apoyen, que antes de soltarme la cosa religiosa, la cosa política, la cosa ideológica, apóyense acá. Todos tenemos nuestra ideología, todos tenemos nuestras creencias, pero partan por acá. Después se van para el otro lado, ¿ya? ¿Les parece? Listo. Así que con eso ya tenemos un ser que empieza a adquirir formas cada vez más parecidas a un ser humano,
resulta que estamos al principio con la mórula, a los 7 días ya estamos en el blastocito y en las 2,5 semanas ya pasamos esta gastrulación. Y de aquí para adelante ya esto empieza a tirar estructura, empieza a tirar órganos incluso, y hay un punto en el cual tenemos una cosa que ya abiertamente tiene oídos, tiene nariz, tiene sistema nervioso, así que empieza a adquirir una forma que es súper humana. ¿Ya? Cada uno fija aquí un punto donde ustedes ordenan sus propias ideas con respecto a esta discusión. Se los digo sí para que aprendan a respetar que esta discusión no es tan simple. Eso es lo único que yo les voy a compartir de mi ideología. Que me ha tocado gente decir como, no, de aquí para adelante esta cuestión está viva, de aquí para adelante esto es un ser humano. Y si empezamos a analizar esto, la respuesta no es que la encontremos así como, ay, pero si ahí está, pues. No es tan simple. ¿Ya? Por favor, analícela con la complejidad que involucra y con el respeto hacia el resto de las personas. Así que de esta manera empezamos a trabajar con las leyes de la herencia. Hay que aprendérselo de la tabla general. Las tablas que yo se las dejo ahí es para que las revisen generalmente. Lo que tiene una diapo, por algo tiene una diapo. ¿Ya? Y lo que yo les cuento es porque de ahí vamos para allá. ¿Ya? De ahí es importante que las cosas que conversamos las retengan. Listo, leyes de la herencia. Entonces, aquí pasó una cuestión súper espectacular a nivel de la humanidad, y es que una persona se pegó un alcachofazo, perdóname a la gente de otros países, un alcachofazo es cuando una persona razona de forma muy espectacular, ¿ya? Razona de forma muy, muy importante y cualitativamente espectacular, es decir, que se pegó un nivel de abstracción que permitió encontrar las pistas a cómo funciona la naturaleza. Sin tener demasiadas pistas, las encontró él. Como dice Ignacio, se avivó. ¿Qué sería el señor Mendel? Primero, aquí es donde tenemos conceptos que nos empiezan a aparecer y que son todos parecidos. De hecho, estos primeros dos se diferencian en una pura letra. Genotipo y fenotipo. Aquí están nuestras definiciones, pero les pregunto ¿cuál es la diferencia entre genotipo y fenotipo? Ahí vale, Mendel no se preocupe, Mendel le va a salvar la prueba, ¿ya? Porque le voy a dar un tip. ¿El pago lo dejo subir hoy? Sí. Creo que estamos al día aceptando por este. Fenotipo es lo que se ve físicamente, interior-exterior, los fenotipos son rasgos, interacción, fenotipo cómo se expresa, ya. Miren, corresponde a todo el material genético, genotipo, las características genéticas, todo lo que está escrito en el ADN. Fenotipo corresponde a la expresión del genotipo, pero interaccionando con el medio ambiente. Ya es lo que podemos ver físicamente de un individuo. Se los aclaro, tenemos que interactuar entre dos cromosomas que tienen exactamente la misma cantidad de ADN, pero vamos a empezar a ver que en muchos casos un rasgo domina sobre el otro. ¿Cierto? Es como que uno dice, ya, yo mando, tú quédate callado, y se nota uno solo. Si bien el genotipo es la totalidad de las características, la característica fenotípica es la que realmente estamos viendo. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de eso, quizás retomemos, pregúntenme al final de la clase por esta diferencia nuevamente cuando veamos la dominancia. Pero, efectivamente, genotipo, si nosotros miramos el genoma de una persona, vamos a ver todas las características que están escritas, pero no todas son leídas, no todas realmente se traducen a lo que vamos a ver en ese individuo. Luego, gen y alelo. ¿Cuáles son las diferencias? Fenotipo sería color de pelo, de ojo, es el rasgo que se observa. Por supuesto que eso está controlado por el genotipo. ¿Ya? ¿Les parece que volvamos después de estas definiciones? ¿Al final de esta clase o al principio de la siguiente? Porque explicamos un par de cosas y volvemos. Alelo contiene el gen. El alelo lo que tiene el gen. Ahí empezamos con esas definiciones que no son tan. Esas diferencias no son tan notorias. A ver si es que se me ocurre un ejemplo. Una analogía. El gen es la secuencia. Y está puesto ahí claramente la palabra secuencia. Es lo que está escrito. ¿Ya? La característica específica del ADN que está en esa sección que va a codificar una proteína.
Recuerden que el ADN está puesto ahí para solamente generar proteína. Entonces, lo que codifica una proteína se llama gen. El alelo es pensar en esa zona, ¿ya? Pero independiente de lo que hay ahí dentro. Cuando dicen ustedes el alelo es lo que contiene un gen, efectivamente yo tengo un cromosoma, voy a empezar a hacer dibujo horrible en este momento, para dibujar exactamente lo mismo que ya está dibujado. Aquí tengo un cromosoma, y yo sé que en esta sección de acá está, por ejemplo, el color que van a tener unas florcitas porque esta es una planta, ¿ya? Esto que estoy marcando en un círculo es el alelo, la zona, ¿ya? Si yo voy a buscar el cromosoma, en ese alelo voy a encontrar el rasgo. Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro escrito? Pueden ser distintas cosas, distintas versiones, po. Lo que está escrito específicamente es el gen. Ya, esa sería mi definición. El alelo es la zona. Y vamos a tener, de hecho, distintas versiones, po, dependiendo de lo que esté escrito. Homocigoto. Homocigoto es aquel donde ocurre lo más simple posible. Yo les he dicho que todo esto consiste en tener que interactuar con dos versiones de los cromosomas. El homocigoto es el que tiene las dos versiones exactamente iguales, ¿ya? Y Benja, muchas gracias porque está diciéndome esto no era el locus. ¿Ya? Vamos a ver también la diferencia con el locus. ¿Qué era el locus? El locus es la posición física. ¿Ya? Sí, sí, me parece muy bien la pregunta que está haciendo Benjamín, porque eso lo vimos también. Homocigoto, para continuar un poco, corresponde a el caso donde esos dos cromosomas que tienen que interactuar en esos alelos tienen exactamente la misma información. Así que no hay ningún problema en decidir cuál de los dos va a dominar, porque da lo mismo, son los dos exactamente iguales. ¿Ya? Pueden ser dominantes o recesivos, pero en este caso, y vamos a ver de qué se trata eso, da lo mismo, porque son los dos exactamente iguales. Pero el heterocigoto es cuando la cuestión a lo mejor se nos complica, ¿ya? Porque tenemos dos cromosomas nuevamente que están interactuando, donde, recordemos que en la fecundación se agarró uno desde un progenitor y el otro desde el otro, pero nos vamos a mirar un gen, o un alelo, perdón, y nos encontramos que esos alelos no son iguales, ¿ya? Y ahí es donde tomamos una decisión. Y ahí es donde empieza todo esto de la genética mendeliana y de lo que fue capaz de encontrar Mendel, que cuando no son iguales, normalmente encontramos un patrón de dominancia. Hay uno que dice, ya, yo mando, pero tú te caes callado. Entonces se expresa uno y el otro no se expresa. ¿Ya? Súper importante porque esta es la genética mendeliana. Y esto es lo que nos va a dar a entender la diferencia entre genotipo y fenotipo. Si yo tengo un heterocigoto, donde hay uno que es dominante, pero el otro es recesivo, hay uno que se expresa y hay otro que no. El genotipo son los dos genes, pero el fenotipo va a estar dictado solamente por el que fue dominante. ¿Se entiende esa cuestión o no? Estamos hablando de cosas fuertes acá, importantes. A ver. Y voy a quedarle debiendo a Benja la respuesta porque pasé a llevar el concepto de locus. Estoy completamente de acuerdo. Necesito preguntarle si se entendió esto porque tenemos varias definiciones. De nuevo, genotipo. Ya, veníamos con genotipo y fenotipo. Eran cosas distintas, uno se expresa, el otro no, veníamos con una definición a medias. Pero nos vamos a encontrar frente a la siguiente situación ahora. Recuerden que todo lo que hemos hablado hasta ahora de la meiosis, de la gametogénesis por supuesto, y de la fecundación, sirvió para terminar con un ser diploide. Generamos dos células haploides que se fusionaron y generaron un ser que nuevamente es diploide, pero que ahora trae uno de cada cromosoma de lugares distintos. Entonces, toda la genética mendeliana consiste en saber leer qué es lo que va a pasar con esos dos cromosomas distintos. Recuerden que esos cromosomas están llenos de genes y esos genes van a seguir un patrón de dominancia, donde se van a organizar para ver quién manda y quién no manda. La versión homocigoto es cuando en esos alelos, perdón, empezamos a ocupar esas palabras también, cuando esos alelos que están ambos, cada uno en su propio gen, son iguales. Entonces es súper simple porque pueden ser dominantes o recesivos, pero son iguales. Lo que se va a expresar va a ser cualquiera de los dos porque son exactamente iguales. Ni un problema. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos con un heterocigoto? Donde tengo los dos cromosomas, pero cuando voy a mirar un gen,
me doy cuenta que no son iguales. Que hay uno que puede tener el rasgo dominante, otro que tiene el rasgo recesivo. Entonces lo que siempre va a ocurrir es que el dominante manda sobre el recesivo. ¿Ya? Y esas son palabras súper importantes para la genética mendeliana. ¿Ya? Dominante manda sobre el recesivo y en ese caso el fenotipo va a ser dominante, porque si está el dominante es ese el que nosotros vamos a ver que se expresa, pero el genotipo no es solo dominante, el genotipo sería dominante y también recesivo, porque también hay genes recesivos. ¿Ya? Vamos a ver estos casos típicos. Locus es la ubicación del alelo en el cromosoma, a nivel de lugar, de que si vamos a mirar la secuencia, vamos a encontrar en tal posición ese alelo. ¿Ya? ¿Podemos ejemplificar? Sí, pues sí, pero vamos a ir a los ejemplos típicos del señor Mendel. Proteoma son todas las proteínas que están dando vueltas en nuestra célula, así como existe, ojo, el oma apunta a todo. Proteoma significa si miramos todas las proteínas. Genoma es si miramos todos los genes. Por eso el proyecto Genoma Humano es decodificar todos los genes que tiene el ser humano. Entonces, entraron definiciones, no que son, no sé que no son fáciles, ¿ya? Son todas parecidas, de hecho, pero aquí empezamos en el cuento del señor Mendel. El señor Mendel fue lo suficientemente avispado para darse cuenta con una arveja. Pues esta es la cuestión que uno no entiende, cómo una persona con una arveja sacó la clave para todos los patrones de la herencia. O sea, si de repente uno dice, el ser humano ahora está construyendo reactores nucleares, está construyendo, ¿cómo se llama el CERN? Esos aceleradores de partículas gigantes. Mendel dijo, ya, pásenme una arveja. Yo les voy a cachar aquí cómo se dan la herencia. Para todos los seres diploides, no solamente para la arveja. ¿Qué dijo? Empezó a sacar características con respecto a las formas que tenían estas arvejas y a generar patrones de cruces. Y llegó a ciertas conclusiones. Por ejemplo, esto que lo que hablamos anteriormente, todo eso viene de Mendel. Y ahí me dice el Benja, ¿tenía mucho tiempo libre? ¿Usted cree que era tiempo libre o fue tiempo bien ocupado? No fue libre. No fue libre, lo ocupó en algo súper importante. Y determina ciertas leyes. Por ejemplo, él observó ciertas cosas. Y aquí, chiquillos, vamos a empezar a hablar de los experimentos de Mendel, porque les aseguro que las preguntas de genética casi siempre buscan el mismo experimento. Es el tip que yo tengo que dar. Recién alguien decía, pero ¿me va a joder Mendel la prueba? No, porque hay un ejercicio típico. Veamos, esto que está a la derecha es el típico experimento de Mendel. Y cuando las preguntas parten diciendo, de acuerdo a un experimento similar a los de Mendel, están hablando de eso de allá. ¿Ya? Uy, se me cayó el internet. Se me cayó, ahí volvimos. Pisé el cable, parece, ¿eh? Fui yo. ¿Estamos de vuelta? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Necesito preguntarles si me ven. Volvió, perdón, pisé el cable. Literalmente creo que le pegó un tirón al cable. ¿Estamos bien? Ahí sí. ¿Volvió? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ahí están entonces el experimento de Mendel. Cuando Mendel hizo esto, llegó a ciertas conclusiones. Y a partir de esas conclusiones se sacó todo lo que entendemos ahora de genética mendeliana. Primera ley de Mendel, o ley de la uniformidad, establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura corresponde a los homocigotos. Ya quiere decir que independiente del tipo de rasgo, si es dominante o recesivo, los tienen los dos iguales. Homocigoto. ¿Ya? Cuando se cruzan los raza pura u homocigotos, los heterocigotos resultantes van a ser todos igual fenotípica y también genotípicamente. ¿Ya? ¿Qué estamos viendo acá? A la derecha está. Cuando se cruzan individuos de raza pura, ahí tenemos el primero de raza pura, homocigoto, ambos son exactamente iguales a nivel sus cromosomas, ambos dominantes en mayúscula, y el otro lado, homocigoto también, pero en este caso recesivo. Cuando no son dominantes, cuando son recesivos, se escriben en minúscula. ¿Ya? Cuando se hace este cruce, la X significa el cruce, entre estos progenitores, generación P de progenitor,
se va a generar una generación filial, que le vamos a poner la F de filial, de hijo. Filio significa hijo en italiano. No sé si Mendel habla italiano, creo que no. Pero filial, ya, quedamos en filial. ¿Y qué es lo que va a pasar? Miren, se van a generar puros individuos heterocigotos, aquí están, todos acá en amarillo, tienen una mayúscula y una minúscula, dominante y recesivo, y ambos son iguales a nivel genotípico, todos tienen la misma dotación de genes, y también fenotípico. Y aquí yo les tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál es el fenotipo que deberíamos ver en la generación F1? Se puede hablar de raza pura e intentamos ya no ocupar la palabra raza, pero en humanos principalmente. ¿Ya? Hay una definición de raza, no sé si ustedes la conocen. ¿Mm? Con toda la variabilidad genética que tenemos hoy en día, hablar de razas puras no tiene mucho sentido, pero se entiende que es el homocigoto. El fenotipo es dominante. Ya, es súper importante esta cuestión porque nos dice todos van a ser iguales fenotípica y genotípicamente. Todos estos individuos, aun cuando son heterocigotos, su genotipo es heterocigoto porque tienen rasgos recesivos y dominantes a nivel genético, su fenotipo va a ser siempre dominante. Porque teniendo una copia del dominante, ese es el que manda, ese es el que se expresa. ¿Ya? El otro queda calladito ahí, el A minúscula, el recesivo queda ahí calladito porque no se va a expresar. Pero aquí es donde viene la segunda ley, la ley de la segregación. Y dice que hay ciertos rasgos, o dice que ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aun cuando en ellos no se manifieste. Es decir, que hay rasgos que quedan medio escondidos. Que aun cuando, por ejemplo, y seguimos aquí con los heterocigotos, aquí estamos con la F1, en la F1 aparecieron los heterocigotos. Genotípicamente heterocigotos, pero fenotípicamente, si pensamos en estos dos, los dos son dominantes, se expresa solamente el dominante, en este caso el color amarillo. Pero fíjense lo que pasa. Cuando cruzamos los heterocigotos, se generan estas combinaciones, ¿ya? Y aparecen tres amarillos, que cada uno de estos tiene un rasgo dominante. Con uno basta, de hecho hay uno que tiene los dos, pero con uno basta. Pero, miren lo que apareció acá. Se armó una combinación donde apareció el homocigoto recesivo, que es el que muestra un fenotipo que anteriormente nunca lo vimos. Está escondido. Y esa es nuestra segunda ley de Mendel. ¿Ya? Y esto que acabamos de ver es el ejercicio típico de Mendel. Típico. Partimos del cruce entre individuos de raza pura o estos homocigotos. ¿Qué se genera? Se genera F1, donde todos son heterocigotos. Luego de este experimento lo que hacemos es agarrar dos de estas piezas de los F1 y los cruzamos, ¿ya? Afortunadamente la arveja, habría sido muy feito si hubiesen sido otro tipo de mamíferos o ser humano, ¿ya? Entonces cruzamos a estos que eran todos de la misma generación, eran hermanos, pero son arvejas, y producto de este cruce heterocigoto se genera un F2, generación filial 2, que tiene exactamente siempre esta proporción. ¿Ya? Y este numerito lo vamos a ver. Hay 4 individuos que se generan. ¿Ya? Súper importante, pero esto es la proporción. Pueden ser 5000, pero se van a distribuir proporcionalmente en base a estos 4. ¿Ya? Tengo uno que es el homocigoto dominante. ¿Ya? Tengo 2 que son heterocigotos. Y tengo uno más que es homocigoto recesivo. Entonces tenemos 1, 2, 1 a nivel genotípico. Pero ¿cómo se da a nivel fenotípico esta proporción? Yo sé que aquí puede estar quedando gente botada, que, a los que han visto esto por primera vez. Y Jorge, Misael, ahí nos entregan otro número, que es 3-1. ¿De dónde sale ese número? De preguntarse ahora qué es lo que pasa a nivel fenotípico. Porque a nivel fenotípico nos dan lo mismo los genes que estén guardados o escondidos, no importa lo que se está mostrando solamente. ¿Qué es lo que pasa?
todos los que tengan al menos una copia de la A mayúscula van a ser dominantes. Y se va a expresar en este caso, en esta de acá, en esta de aquí y en esa de allá también, el rasgo dominante. Se va a expresar porque tienen al menos una copia de la mayúscula y esa domina, independiente de quién tenga al lado. Así que hay 3 que son fenotipo dominante y hay solamente una que tiene un fenotipo recesivo. Así que fíjense, distribución a nivel genotípico 1, 2, 1 y a nivel fenotípico 3, 1. ¿Se entiende la diferencia entre genotipo y fenotipo? Ya. Afortunadamente, para los que estén muy perdidos, les comento que esta clase la vamos a ver en 2. Vamos a tener una clase de genética 1, que es la que estamos viendo ahora, y una segunda clase. Aquí están los famosos cuadros de Punnett, que explican este fenómeno de monohibridismo, que es cuando estamos haciendo exactamente esto de seguir un rasgo y ver cómo se está expresando. El cuadro de Punnett es súper simple porque hacemos un cuadrado, lo dividimos en 4 y lo que hacemos es que en las orillas tiramos los genes, el genotipo de un progenitor y hacia abajo el genotipo de otro progenitor. Así vamos a tener, por ejemplo, recién teníamos la letra A, ahí va a estar nuestro heterocigoto. Recuerden que el experimento de Mendel primero parte con individuos de raza pura y después con los heterocigotos. Así que aquí vamos a tirar el otro. Y así vamos ordenando cómo queda esta cuestión. Fíjense, en la de arriba voy a estar conservando los azules, lo que me está entregando uno de los progenitores. Abajo me voy a ir al de acá y empezamos a hacer las combinaciones. Y es bueno el cuadro Punnett. Es rapidito, me permite sacar de inmediato cómo se van a generar estos individuos. Y voy a respetar lo mismo ahora con las columnas de acá. A mayúscula y A minúscula. Y ahí está la distribución. De ahí salió el 1, 3, el 3, 1, perdón. Ahí están los 3 que van a ser con fenotipo dominante. Y aquí está el que quedó solito, que es el recesivo. ¿Ya? Esa es la distribución de un cuadro de Punnett. Es lo más simple. ¿Por qué razón? Porque a veces me van a poner en otras circunstancias, me dicen, ya, vamos a hacer un ejercicio donde ahora agarramos un heterocigoto y lo vamos a cruzar con un homocigoto recesivo. ¿Ya? ¿Qué debería pasar frente a un... ¿Tiré una mayúscula además? Ah, sí, perdón. Esta es minúscula. La copié mal. Esa de ahí. Perdón, les pido disculpas. Yo siempre estoy dibujando arriba algo que ya está dibujado abajo. Lo vamos a borrar. Mientras yo le hago la pregunta a ustedes, ¿qué pasa si es que me dicen, ya vamos a hacer un cruce ahora entre un heterocigoto y un homocigoto recesivo? Entonces, uno que no tiene idea de genética diría, oh, no sé, qué pregunta más difícil, adiós 850. Pero ustedes que son preparados y están preparados para esto, saben hacer su cuadro Punnett y lo solucionan en los 15 segundos que tenemos que destinar para cada pregunta. No, es un poquito más el tiempo, pero la hacemos rapidita. Me dicen, ¿cómo era? Heterocigoto con homocigoto recesivo. Heterocigoto significa uno dominante y uno recesivo. Eso es el heterocigoto. Y el otro era homocigoto recesivo. Qué inteligente yo si hubiese conectado mi tableta. Entonces, tenemos que hacer las combinaciones. Vamos a sacar el primero que me da heterocigoto. El segundo me da homocigoto recesivo. Sacamos una minúscula con una minúscula. El que está acá me da minúscula con mayúscula. Minúscula con mayúscula. Y el de allá me da minúscula y minúscula, es decir, homocigoto recesivo. Que tenemos 50 y 50. ¿Ya? El de abajo sería el cruce heterocigoto también. ¿Se entiende? ¿Es necesario hacer los 4? Sí, po. Si no, no lo hace, po. Sí. Les cuento que si nos preocupamos de 2 genes, el 4 se nos eleva a 2 y tenemos 16, pero un ejemplo de dihibridismo es exactamente la misma cuestión, pero nos preocupamos de rasgos que
son dos. ¿Ya? Estamos preocupados aquí del rasgo A y del rasgo B. De aquí en adelante, si es que no me equivoco, necesito que apaguen o desconecten un poco su cerebro, dejen su subconsciente andar, porque vamos a ir avanzando rápidamente en conceptos que la próxima semana profundizamos, pero necesito que lo revisemos un poco. ¿Ya? Con el hibridismo empiezan a aparecer algunas leyes, por ejemplo, que depende mucho esto de la distribución en los cromosomas. Si es que estamos repartiendo el rasgo en el mismo cromosoma, van a andar juntos, pero si no, no. Ya, dejamos el hibridismo pendiente para la próxima semana. Lo último, que necesito que consideren algunas cosas, que si bien los patrones que describió Mendel fueron súper inteligentes, ¿ya? Tenemos ciertas limitaciones o cosas que en algunos textos se ven como limitaciones, ¿ya? Por ejemplo, depende mucho esto de cómo se vaya dando con respecto a dónde están los genes. ¿Ya? No es lo mismo cuando tenemos genes que están en el mismo cromosoma, donde nos vamos a dar cuenta que se mueven exactamente igual, los patrones son los mismos. Así que tenemos genes ligados. Cuando dos genes están en el mismo cromosoma, van a andar para todos lados juntos. Así que es más fácil de seguir la pista y no andan independientes, ¿ya? Se anula eso que nos queda pendiente, que es la tercera ley de Mendel, cuando hablamos de hibridismo, que en el fondo se manejan de forma independiente. Esto nos va a quedar dando un poco vueltas. Segundo, la herencia intermedia. ¿Ya? Algunos rasgos, lamentablemente, nos dejó una trampa ahí, Diosito, o la evolución, y no nos puso un rasgo que se pueda leer tan fácilmente, así como ya, recesivo dominante, esta es la característica. A veces dependen de más de un gen, a veces son medios complicados para poder entenderlos, y de hecho tenemos algunas cosas como la herencia intermedia, que a veces, aun cuando nosotros sabemos que está esto recesivo y dominante, terminamos viendo que cuando están el heterocigoto, terminamos con algo que el rasgo es fenotípico, al menos, a nivel fenotípico, es exactamente el punto medio. Y aquí vamos a distinguir entre dos cosas distintas, porque una cosa es la herencia intermedia y otra cosa es la codominancia, que no es exactamente lo mismo, apuntan a algo similar, y es que nosotros vamos a tener el heterocigoto, y el heterocigoto no vamos a tener una dominancia clara de uno sobre el otro. Pero, ¿cuál es la diferencia entre herencia intermedia? Se los pregunto a ustedes, lo último que van a preguntar. Por ejemplo, aquí donde tengo una flor roja y una flor blanca que dan una flor rosada, que es justo en el punto medio, y lo que está pasando ahí con la codominancia, por ejemplo, en el color de esa gallina que nace. Son muy similares las definiciones, pero no son exactamente iguales. ¿Ya? ¿Y cuál es lo que a ustedes se les ocurre? Que en la codominancia ambos genes se expresan, ya. A ver si pillamos algo. La codominancia, de hecho, es lo que rige, por ejemplo, el tema de la compatibilidad sanguínea, ¿ya? La herencia del grupo sanguíneo. Nosotros vimos que la herencia intermedia era justo el punto medio, como dice su nombre, mientras que la codominancia es decir, bueno, ambas cosas se van a expresar, como tal y como lo decía Daniela y alguien más que lo decía arriba, perdón. Ya, es que ambos se expresan. Pongámonos en el caso de esta vaca, y vamos a dejar aquí la clase del día de hoy. Tenemos una vaca blanca y una vaca negra. Si lo que se diera aquí fuera herencia intermedia, terminaríamos con una vaca gris. Pero no es herencia intermedia, es codominancia. ¿Qué significa eso? Que ambos rasgos están expresados. La vaca es negra y blanca. Ya no se mezclan estos rasgos. Lo puedo distinguir abiertamente que están los dos presentes. Y eso tiene que ver principalmente porque recuerden que un gen lo que hace es heredar una proteína. Ya, a ver, nosotros lo pensamos de inmediato en un rasgo macroscópico que es visible, pero recuerden que hay una proteína detrás. Entonces, dominante y recesivo, el heterocigoto normal, es decir, esta proteína se expresa y la otra no. ¿Ya? La herencia intermedia es pensar en el fenotipo. Ahí ya no pensamos en proteínas. Pero la codominancia es cuando, por ejemplo, ambas proteínas, independientes si son dominantes o recesivas, ambas se expresan juntas. Y de hecho ya no existe dominancia, ¿ya? Codominancia. Así que denle una vuelta a estas ideas. De aquí vamos a ver el tema del grupo sanguíneo y los ejercicios lamentablemente
no alcanzamos, ¿ya? Pero quedamos pendientes para la próxima semana. Vamos a partir de aquí mismo, de revisar estos conceptos y también de comunicarnos por esa vía. Lo último, que siempre me es necesario de repente aclararlo y con eso me despido. El tema del Instagram. Sigan por favor a Puntaje Nacional. En Puntaje Nacional encuentran mucha información útil, cosas que les van a servir para la prueba de aquí en más preguntas, no solamente con la materia, sino con las clases. Y el Instagram mío, ahí no hay nada, absolutamente nada que ustedes se esté perdiendo que sea obligatorio, ¿ya? Y se los doy con la advertencia siempre porque también es mi Instagram personal y hay gente que de repente dice, ah, estoy publicando cosas, sí, pues sí, mi Instagram, pues. Así que con toda la responsabilidad ahí, no hay nada que no esté pasando o que se esté perdiendo que sea vital para la prueba, ¿ya? Así que nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, estimados alumnos. Chau, chau. Chau, chau.